Esta es una producción de Grupo Fórmula. Quiero decirle que en estos días he estado leyendo un libro que me ha parecido fantástico, El oficio de narrar sin miedo, de Harris Whitbeck. Usted sabe que cuando los periodistas narran viajes pueden tener o pueden dormir a sus lectores o tener efectivamente niveles de brillantez como los que tuvo Kapuscinski. Recuerda usted algunos precisamente de sus crónicas, o Kaplan, que a mí me gustan mucho sus libros, particularmente los recuerdos de viaje. Harris Whitbeck ha sido corresponsal en los lugares más calientes del planeta y le agradezco mucho que converse con nosotros. Harris, bienvenido. Leonardo, qué gusto me da saludarte y qué gusto me da verte con mi libro en tus manos. Es un gran honor para mí, así que muchísimas gracias. Hablemos de cosas serias. ¿Dónde se comen las mejores Whopper del planeta, Harris? Pues yo te tengo que decir que yo creo que era el mejor Whopper que comí por las circunstancias, no porque soy aficionado a la comida rápida, pero fue en la zona verde que estableció Estados Unidos en Bagdad en el 2003. Es uno de los comentarios que hago que se me hizo insólito que en medio de una guerra una de las prioridades del aparato de logística militar estadounidense es llevar hamburguesas al teatro de operaciones, pero bueno, sí estaban ricas, lo tengo que admitir. O sea, tienes un Burger King que opera. No, pues muy interesante la parte logística. A lo mejor a ti no te pareció particularmente relevante, pero para tus lectores, la posibilidad de irnos enterando cómo se cubre una guerra y cómo se mantiene un ejército en el terreno es interesantísimo. Igual que un corresponsal que viaja con $50,000 en efectivo para pagar los viáticos en Afganistán, Harris. Es decir, parecen cosas menores, pero son muy reveladoras. Pues son reveladoras porque te da una idea de lo que realmente sucede tras bambalinas, y lo que yo intentaba hacer con este libro era no solo transmitir el tras bambalinas operativo, logístico, editorial de lo que estaba sucediendo, sino también el tras bambalinas emocional, lo que estaba pasando por mi cabeza. Y para llegar a ese punto pues tuve que dejar que pasaran varios años antes de poder hacer un parón en mi vida, en mi carrera, para sentarme a meditar sobre todo lo vivido y tratar de identificar algunas de las lecciones que esas coberturas me ofrecían y que ahí estaban, pero quizás no eran tan evidentes en el momento. Ya. Oye, ¿y llevas cuaderno de nota de todo lo que haces o reconstruyes a partir de los despachos que mandabas? Bueno, me permite señalar algunos de los capítulos que hoy son países, que hoy son noticias. Haití, has estado en Irak, por supuesto, Afganistán, Harris. En fin, llevas una bitácora de cada uno de los viajes porque el libro fluye muy bien. Te felicito por ello. Muchísimas gracias, Leonardo. No llevo una bitácora, no soy el más organizado del mundo, lo tengo que admitir, pero lo que sí hice y tuve la suerte de guardar todos los cuadernos de apuntes que llevaba al trabajo. Pues tú sabes cómo es eso, que tienes un cuaderno donde apuntas detalles de una conferencia de prensa, algún número de teléfono, algún detalle que te llamó la atención, que quieras destacar más adelante. Entonces yo tenía cualquier cantidad de libretas de apuntes, y hablando un poco del despiste que me caracteriza, me encontré con cuadernos que tenían el título, qué sé yo, Bagdad de 2005, y tenían quizás 2 hojas llenas y de lo demás estaba vacío. Y de repente buscaba en otra hoja del mismo cuaderno y encontraba el teléfono celular del teniente coronel Hugo Chávez, porque ese mismo cuaderno estuvo conmigo en Afganistán, en Venezuela años antes. Entonces, parte de mi trabajo al armar el libro fue justamente darle orden a todos esos cuadernos, que sirvió para darle orden un poco a lo que tenía yo en la cabeza y lo que quería escribir. Oye, muy interesante. Bueno, tu estancia en México, eres muy conocido en este país. Lo que no te hubieses imaginado es encontrarte en Pakistán a un Cantinflas que te salvó de una noche en el bote, Harris. Bueno, pobrecito, o sea, la comparación con Cantinflas, bueno, yo de chiquito yo crecí viendo Cantinflas. Cantinflas es un dios, Harris. Es un dios, o sea, y yo aquí en Guatemala crecí viendo Cantinflas, viendo a los Polivoces, viendo al Chavo del Ocho. O sea, son referentes culturales que hicieron que cuando llegara a vivir a México me sintiera muy en casa. Y no solo por eso, sino por muchas cosas más. Pero sí, están saliendo de Afganistán después de, justamente hace 20 años, después de mi cobertura ahí, se me ocurrió que me quería llevar un recuerdo. Y el recuerdo más interesante que encontré fue
en un campo de batalla encontré un pedazo de un rocket que se había disparado y lo que quedó fue como el casquillo del rocket vacío. Y yo dije, eso quedaría padrísimo como un florero en la sala de mi casa. Entonces lo guardé en mi maleta, lo envolví en ropa sucia, qué sé yo, y al volar al llegar a Islamabad de Kabul, pues obviamente se tuvo que pasar por las aduanas, y el vista de aduanas abrió mi maleta, vio lo que tenía adentro y se me quedó viendo por un instante, y yo sabía que algo o algo terrible iba a suceder o se iba a dar un milagro. Se me quedó viendo y me dijo: te voy a dar una oportunidad para que salgas de acá, para que te deshagas de eso y regreses. Y para que puedas pasar por acá, porque me dijo, es absolutamente prohibido cargar ese tipo de material en tu equipaje y te podría meter a la cárcel. Y digo Cantinflas porque sí se parecía mucho a Cantinflas, pero se lo agradezco eternamente porque hubiera sido terrible. Y ahí es donde aprendí a quizás domar mis instintos de decorador de interiores cuando estoy en campos de batalla. Ya, oye, pues sí, es San Cantinflas en toda la línea. Dime una cosa aquí entre nos, ¿tienes en tu mesita de noche o en tu escritorio una fotografía, un retrato enmarcado de Amanpour? Porque realmente cuando yo leo lo que te ocurrió ahí, yo no sé si la adoraría, creo que es una gran periodista y todo lo demás, pero te dejó literalmente el helicóptero cuando estabas cubriendo Afganistán, Harris. Pues mira, me dejó el helicóptero, pero yo hubiera hecho lo mismo, y además ella era y sigue siendo la estrella de la cadena. Para mí, Cristian siempre fue un gran referente, he aprendido muchísimo de ella y le tengo gran aprecio y mucho respeto. No tengo una foto enmarcada de ella, pero bueno, ya me diste una idea. Pero sí, no hard feelings, como dicen en inglés. No hard feelings, pero sí, o sea, básicamente cuando CNN empezó a desplazar a su contingente enorme en Afganistán, era urgente que llegara quien llegase primero. Y Cristian llegó al lugar desde donde íbamos a despegar en un helicóptero de la Alianza del Norte y se subió al helicóptero y se fueron. Y a mí me tocó pues cruzar el Hindu Kush 6 días a caballo, que fue otra experiencia que agradezco muchísimo porque me ayudó a realmente entender con mucha profundidad lo que estaba sucediendo y entender un poco más el tejido social de Afganistán, que no hubiera logrado si hubiera entrado así como paracaidista, ¿no? Que es lo que pasa a veces. Todo infortunio esconde alguna ventaja. Oye, es interesante ver cómo les proveen seguridad a los periodistas y me encantaría que le comentaras al auditorio que nos ve en todo el país, Harris, ¿cuál es la importancia, cuál es la relevancia de los periodistas que cubren una guerra? La relevancia yo creo que es importante que un periodista que está en guerra no se concentre demasiado en lo relevante que pueda llegar o no a ser. Y eso es lo que me atrajo a mí a CNN en el principio, cuando desde muy chico quise trabajar en esa cadena, porque como que la consigna era que la noticia era la estrella, no era el reportero, no era el ancla, no era el presentador. Era lo que se veía y lo que se contaba. Y eso me acompañó en toda mi carrera y sigue siendo el mantra, digamos, que aplico en mi trabajo profesional. Obviamente uno cuando está en situaciones muy conflictivas, uno tiene que reconocer que el periodista, para bien o para mal, puede llegar a ser parte de la historia porque se puede convertir en una herramienta de los lados que están en conflicto, porque obviamente pues tratan de pasar información o de pasar información falsa, que es lo que se está viendo hoy en día. Entonces yo creo que uno tiene que estar muy consciente de eso, muy consciente de la enorme responsabilidad que conlleva el estar cubriendo estos eventos que se prestan a tanta confusión, ¿no? Y eso se está viendo mucho ahorita y se ha visto pues desde los últimos 4 o 5 años pues con el inquilino que estaba en la Casa Blanca antes, ¿no? Que había una cantidad de noticias falsas, bueno, ni hablar, ¿verdad? Mentía más que hablaba. Oye, a mí me parece muy valioso, además ya decía, muy agradable tu testimonio. Y te pregunto, Harris, con la perspectiva que dan los años, países como Afganistán, Haití, que ahora pues son por razones no buenas, ciertamente, noticia, ¿tienen solución de fondo? Son países, te iba a decir, olvidados de la mano de Dios, pero en fin, ¿tú les ves solución de fondo a países como esos? Sinceramente no, Leonardo. Yo obviamente he estado pensando mucho en Haití y en Afganistán en estos días por lo que está sucediendo allá. Yo creo que son
bueno, hablemos de Afganistán antes. Es una sociedad tan compleja, tan complicada, tribal, que yo a veces me pregunto si hay sociedades para las cuales no funciona el modelo tradicional de gobernanza de Occidente. Y es una idea un poco radical, pero tengo que plantearla porque, o sea, en Afganistán el único ejército extranjero que logró cierto éxito al invadir ese país fue el ejército de Genghis Khan en el siglo XII. Su ejército de mongoles. O sea, luego ni los ingleses, ni los soviéticos, ni los americanos han podido. Entonces uno se tiene que preguntar qué es lo que no está funcionando. Y lo que no está funcionando ahora es que hay un retroceso enorme a una situación terrible que está poniendo en desventaja a millones de mujeres, desventaja y en peligro a millones de mujeres. Y es una situación para mí muy compleja. Y en el caso de Haití, yo quiero muchísimo Haití, o sea, fue la primera cobertura a gran escala que hice para CNN y es un país tan entrañable porque la gente, la cultura es tan viva y tan vibrante y tan llena de color y de alegría y de música y de ritmo y de creatividad, pero están resignados a vivir como que la esperanza no es parte de su vocabulario porque saben que no hay, entonces sobreviven y es una sociedad muy resiliente, lo cual es bueno, pero esa resiliencia también es muy mala porque hace que la gente simplemente se conforme con sobrevivir, entonces nunca va a haber un avance ahí. Es terrible, o sea, lo que pasa ahí y encima les llueve sobre mojado, o sea, hay convulsión política, luego hay terremotos. Tiemblas, ¿eh? Es como no entiendo. Sí. Sí, el país más pobre de nuestro continente. Harris, pues te felicito por la escritura del libro. Has hecho muy bien en compilar todos estos recuerdos, todas estas narraciones, y te agradezco mucho el tiempo que hayas estado esta noche conversando con nosotros. Muchísimas gracias, Leonardo. Un verdadero honor estar compartiendo este espacio contigo y gracias por leerlo y qué bueno que te gustó. El honor es todo mío, pues ahí lo tiene Harris Whitbeck, el afamado periodista guatemalteco, autor de este libro, El oficio de narrar sin miedo, andanzas de un reportero que sorteó guerras, desastres naturales y disturbios políticos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.